Hermanos, bienvenidos a todos. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a tomar nuestro lugar para poder comenzar con nuestra lección de escuela dominical. Para los que no me conocen, tenemos personas que nos visitan por primera vez. Mi nombre es Kevin Ramírez. Yo soy miembro de esta iglesia y el día de hoy tenemos la visita de un pastor nuestro que es una iglesia hermana de Tepic. Está con nosotros. Él va a compartir las predicaciones de este día. Pero nuestro pastor está fuera, esta semana salió y me dejó a cargo de la escuela dominical. Entonces voy a compartir con ustedes la escuela del día de hoy. Y bueno, vamos a orar primero que todo para que el Señor esté con nosotros, que nos acompañe, que podamos aprender juntos, recorrer la escritura y que sea de provecho para nosotros. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Ok. La semana pasada tuvimos problemas con el audio, así es que por eso más vale asegurarnos de que se escucha. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu infinita bondad por estar siempre con nosotros. Te damos gracias por este día de descanso en el que podemos venir y como hermanos convivir, a escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder dedicar este día para ti. Ve en medio de nosotros. Úsame, Señor, y que mis palabras no sean las mías, sino las tuyas. Ayúdanos, danos entendimiento, Señor. Abre nuestras mentes y prepara también nuestros corazones que sean un terreno fértil, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. La semana pasada, como recordarán algunos, tratamos algunos temas relacionados con las situaciones que salen de control. Aquellas cosas que no están bajo nuestro control, que nos preocupan, que hace que tengamos dificultades. Vimos también acerca de la soberanía de Dios, cómo Él tiene todo bajo control, no hay nada que se salga de su control y que al final todo es encauzado hacia un bien que tal vez no podemos entender, pero que existe. Aprendimos también un poco acerca de los decretos de Dios o su eterno consejo, que es uno solo por la eternidad, que todo forma parte de un plan mayor. Vimos también muchas cosas referentes al cómo nosotros como seres humanos debemos de reaccionar ante estas situaciones. Y haciendo un poco de retroalimentación y en base a los comentarios que recibí y lo que platicamos aquí después de este estudio, surgieron algunas dudas y es por eso que hoy he decidido seguir con este estudio, extendiendo un poco lo que aprendimos la semana pasada. Y como podrán ver aquí en el pizarrón, el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra respuesta ante el mal y las injusticias. Es importante, para comenzar, que definamos qué es el mal. Necesitamos primero ir a la raíz de las cosas para poder determinar cómo podemos actuar ante el mal. Tengo un poquito de eco. ¿Puedes checar, por favor? El mal, dentro de la teología reformada, es definido como una privación o falta del bien. Vamos a entrar un poco a profundidad, así es que les voy a pedir que tengan paciencia, que estemos rápidos con las escrituras. Aquí tenemos algunas citas referenciales, no son todas, pero bueno. ¿A qué se refiere con una privación del bien? Hay un término en latín que dice privato boni, y es prácticamente esto, algo que es falta del bien. El mal como tal no es una sustancia tangible que podamos tomar en nuestras manos. No es algo que podamos nosotros definir y tener físicamente. ¿Por qué? Porque es algo que necesita el bien. El mal se entiende como la ausencia del bien. Es algo que no es independiente. Juan Calvino, en su libro de las instituciones, él lo definió como el mal es la corrupción del bien original de la creación. Señaló que toda la creación fue inicialmente buena. Dios, por tanto, no es autor del pecado, pero la corrupción proviene de la naturaleza caída del hombre. Vamos a ver en la escritura más acerca de esto.
Si me pueden acompañar, por favor, al libro de Primera de Juan. En Primera de Juan tenemos más respuestas acerca de esto. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, perdón, 3, verso 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es interesante que vemos aquí que se nos introduce una palabra nueva. Cuando hablamos de maldad, tenemos que hablar de pecado. Cuando leemos Primera de Juan, encontramos que es el pecado es una infracción a la ley. Lo que dice exactamente aquí es algo que encontraremos también en la Escritura. Se usan diferentes términos para el pecado. No tenemos todo el tiempo porque el tema es extenso, pero vamos a tratar de cubrir lo más que podamos. En Salmo 35 vamos a ver una aparición de 3 distintas formas de maldad. Muchos lo hemos conocido, lo hemos leído. La semana antepasada creo que mencionamos este tema durante nuestra escuela. Pero en Salmo 35, verso 5, presten atención a lo que dice. Mi pecado te declaré y encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Aquí podemos ver 3 palabras distintas: pecado, transgresión e iniquidad. Aunque las 3 palabras tienen un significado muy similar y apuntan hacia lo mismo, es necesario que las diferenciemos. Si yo tuviera que hacer un resumen, porque no podemos entrar a estudiar cada uno de ellos, podríamos decir que el pecado, como lo encontramos en el Nuevo Testamento, hace referencia a fallar en el blanco, errar en el objetivo que teníamos considerado, una falta. Podemos decir que también es una desviación a una norma. Y por lo general, el pecado es más general. El pecado puede englobar una gran cantidad de acciones, pero si podemos decir algo, como ejemplo, podría ser cometer errores. Algo puede que sea involuntario también, o algo voluntario, pero que no ayudar a alguien, por ejemplo, es un pecado. O tener pensamientos negativos puede ser un pecado. La transgresión, que es la segunda palabra que encontramos aquí en este salmo, va un poco más allá. Salmo 32, verso 5. En esta palabra de transgresión, la idea literal es ir más allá, ir un paso más allá. Es violar una ley. Es deliberadamente tener un mandamiento que tiene un límite establecido y decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir más allá. Eso es transgredir. Transgredir una ley que ya está explícita, ya está estipulada. Y en estos ejemplos podríamos decir que robar, mentir, o cuando estás bajo juramento, rebelarse en contra de las autoridades, puede entrar dentro de una transgresión. Tú sabes, conoces que las reglas son unas y tú decides en tu voluntad transgredir. Y la palabra iniquidad, que sería la tercera, literalmente significa falta de justicia. En esta palabra, podríamos decir que la connotación de esta palabra es un poco más allá. Se refiere a comportarse de una manera injusta, a hacer cosas de manera perversa. Podríamos decir, si ponemos ejemplos, tratar a alguien injustamente, un patrón que oprime a los demás, alguien que ya lo meditó y que lo hizo un estilo de vida. Si lo llevamos a la escritura, todo esto, podríamos decir que la iniquidad vendría siendo lo que hizo el rey David en contra de Urías. Vemos cómo él lo pensó, cómo él estuvo en todo momento
dándole vueltas a la idea y dejó que la transgresión tomara paso en su vida y lo llevó a hacer actos de iniquidad. Vamos a decir entonces, ¿de qué me sirve a mí conocer estas diferencias? Es importante que podamos definir muy bien cómo es el mal. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos establecer primeramente el qué es, cómo se origina, no vamos a poder tener una buena respuesta. Entonces, el Catecismo Menor de Westminster define el pecado en la pregunta 14 como el pecado es cualquier falta de conformidad a la ley de Dios o transgresión de ella. Ya que definimos sus diferentes formas, también necesitamos entender que, como les dije en un principio, todo el mal, tanto la transgresión, la iniquidad y el pecado, no pueden existir si no tenemos antes de eso un estándar de la bondad de Dios. Nosotros tenemos la ley de Dios y en la ley de Dios tenemos nosotros el estándar que Dios nos dio, su bondad. Entonces, todo lo que infringe la ley de Dios, todo lo que va en contra a Dios, podríamos considerar lo que es un acto de maldad o un pecado. Hay una cita muy interesante en el libro de Eclesiastés. Si podemos ir ahí, por favor. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Aquí vamos a encontrar que el pecado, aunque necesita forzosamente del bien para poder existir, no significa por ningún motivo que sea algo que Dios creó. Es muy común que la gente cuando sufre alguna injusticia o cuando alguien peca en contra de ti, nos exasperemos y llevemos las cosas a un nivel en el que querramos nosotros juzgar a Dios. En Eclesiastés 7:29 leemos, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ¿quién? Pero ellos buscaron muchas perversiones. Es importante que recalquemos que cuando el hombre busca perversiones, estas perversiones vamos a decir que son naturales. La corrupción que habita en nosotros, el pecado que habita en todos nosotros, es algo que es natural. Es algo que tú no tienes que enseñarle a un recién nacido. El recién nacido va a actuar con maldad, porque nuestra naturaleza caída así es. Hemos estudiado en el pasado el origen de la caída del hombre. Vemos cómo en el Génesis Dios creó al hombre y creó a las plantas y los animales, hizo todo lo que conocemos y él decía, es bueno, es bueno. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo podemos decir entonces que el pecado es algo natural? Bueno, no proviene de la naturaleza de Dios, pero sí podemos decir que es natural porque nos domina a todos desde el nacimiento. Por eso podemos decir que naturalmente todos los hombres somos pecadores. Está en nuestra naturaleza. No porque provenga de Dios, sino porque desde que nosotros estamos en este cuerpo, nos domina ese pecado. Es importante también recalcar que, por otro lado, también la naturaleza de nosotros está definida en la Biblia. Lo que yo digo aquí no son cosas que estoy ahora sí que inventando o que se me ocurrieron. En Efesios 2:3, no vayan ahí, yo lo voy a leer. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los que los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La semana pasada dimos un pequeño repaso a la soberanía de Dios. Si recuerdan,
comprendimos que a través de todos los tiempos, Dios ha hecho su voluntad. Vimos el ejemplo de Job, vimos un ejemplo de Jonás, vimos un ejemplo también de José, el soñador. No sé si recuerdan, en Génesis, recuerdan que leímos eso de José. Entonces, no voy a entrar muy a fondo en el tema de la soberanía, pero sí sería bueno recalcar que todas las cosas que Dios hace, las hace de acuerdo al designio de su voluntad. No hay nada que quede fuera de Dios. El pecado no es algo que se le escapó de las manos a Dios. No es algo de lo cual Dios no tenía previsto. No es algo que dijo, ay, yo creé al hombre y se fue más allá de lo que yo quería y se hizo malo. No, no es algo que tomó por sorpresa a Dios. En su soberanía nosotros aprendimos también que Él decreta todos los eventos que suceden en su totalidad. Pero eso no nos fuerza a nosotros a pecar. El pecado es una decisión que tomamos nosotros. La semana pasada, vuelvo a repetir, aprendimos también que nuestra responsabilidad es una. Nosotros no somos libres de decir, yo soy inocente. Yo pequé, pero no sabía que estaba haciéndolo. Soy inocente. No podemos hacer eso. Es interesante recalcar también que Juan Calvino dijo, no solo ocurre el mal porque Dios lo permite, sino porque Él lo ha ordenado para su propio propósito justo, sin ser Él mismo contaminado por el mal. Hay una cita que me encanta, que yo les compartí no lo compartimos aquí, pero en el documento que mandé por WhatsApp. No sé si alguno lo pudieron leer. Ahí venía una cita que me gusta mucho, en la que podemos entender un poquito de esto mismo. Esta cita dice que hay algo en la criatura que no reside en el Creador, y eso es el pecado. Esto no significa que nosotros tenemos algo mejor que Dios, algo que Dios no tiene. Todo lo contrario. El hecho de que en nosotros exista el pecado y no en Dios significa que nosotros tenemos mucho menos que Dios. Tenemos algo mucho menor que lo que Dios tiene. Entonces, cuando empezamos a analizar todas estas cosas, cómo es el mal, cómo se origina, somos nosotros culpables, Dios no se le escapó, Dios tiene control, tiene cuidado. Es importante también que podamos estar constantemente preguntándonos a nosotros mismos, ¿cómo debo responder entonces? ¿Cómo debo responder entonces? Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 9, por favor. Romanos 9, 22. Y escuchemos las palabras que dice aquí el apóstol Pablo. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Tal vez el hacer uso de vasos y este lenguaje de Reina Valera es un poco confuso, por lo cual les voy a leer la misma cita en la nueva versión internacional, y dice así: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas, riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esta gloria?
Esta cita nos muestra que Dios, en su propósito, Él decidió hacer uso de estos medios, incluso del pecado, para poder dar a conocer su grandeza, su gloria. Juan Calvino lo dice de la siguiente manera: no hay un mal tan grande que no esté bajo la mano de Dios, y no hay una tribulación que no pueda ser transformada en bien por su poder. Entonces, la próxima vez que estemos frente a una situación injusta, frente a un momento en el que alguien te agrede, en que alguien te ofende, alguien actúa con malicia hacia ti, que alguien peca en contra de ti, sin importar lo grande que sea, debemos de recordar siempre que no hay nada que no pueda ser transformado en bien por el poder de Dios. No hay nada que se le haya escapado, no es algo que se le escapó. Nuestro Dios es más grande de nuestros pensamientos. Y aun si en un principio no podemos entenderlo correctamente o no podemos comprender cómo es su providencia, debemos de tener siempre claros en nuestra mente que el pecado no es la respuesta que tiene que haber en nuestra vida. Con esto entro en mi cuarto punto, me parece. Yo sé que vamos un poco rápido, pero créanme que vamos a llegar a un buen puerto. ¿Qué es entonces nuestra respuesta? Como les digo, el pecado, la amargura, no es para nada la respuesta que debemos de tener. Y es común que alguien te ofende, alguien dice algo en contra de ti, alguien te roba, alguien es injusto contigo. Y lo primero que pasa con nosotros es comenzamos a guardar rencor, odio, resentimiento. Y a los ojos de los hombres es justo decir, él me pegó, él me robó, él me ofendió. Con justa razón, yo tengo que defenderme, voy a defender mis derechos. También es muy común que nosotros actuemos aún peor que la persona que nos ofendió, como lo hemos aprendido con nuestro pastor. Él lo ha dicho muchas veces. Muchas veces pasa algo. ¿Sabes qué? Javier me miró muy feo el domingo pasado. Y pues, yo no lo voy a voltear a saludar. Cuando él quiera saludarme, yo no lo voy a saludar. Y pasan las semanas y yo sigo con ese rencor. Y Javier, tal vez en ese momento, perdóname por el ejemplo, no es cierto, ¿eh? Tal vez él jamás lo hizo con malicia, pero yo ya en mi corazón guardo un rencor y digo, él me miró feo una vez. Y eso puede ir con semanas y semanas y semanas y nosotros va creciendo una amargura que al final es pecado. Y nosotros terminamos pecando más que la persona que nos agredió. En este caso es algo pequeño, pero lo mismo puede aplicar para una gran maldad. Alguien que te hace lo peor. Tú podrías decir, pues yo tengo derecho a vivir una vida completa de odio y aborrecimiento a esa persona, pero no es así. Nuestra respuesta no debe de ser así. Y la Biblia es bien clara en este sentido. Ahí mismo en el libro de Romanos, vamos a ir al capítulo 12, por favor. Romanos 12. Y por toda la escritura, o sea, la verdad es que es difícil elegir una sola lista de versos con un tema tan común en el Nuevo Testamento, sobre todo sobre esto. Pero creo que este Romanos 12 es muy bueno. Romanos 12, verso 17, tenemos lo siguiente. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos a irnos al verso 21. Y dice aquí, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es interesantísimo lo que tenemos aquí.
Todo este pasaje, yo creo que desde el verso 14 hasta el 21, nada más por tiempo no podemos leerlo todo, pero pueden leerlo en sus casas. Es muy interesante porque tenemos aquí el extracto de las palabras mismas de Cristo, pero por medio del apóstol Pablo, enseñándonos cómo la regla que el mundo tiene comúnmente no aplica para el creyente. Tú no puedes ir y hacerle una maldad a alguien que te hizo una maldad. Recuerden las palabras de Cristo. Antes os fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo que no. Las enseñanzas de esto están por toda la escritura. Pero es interesante que lo que lógicamente funciona en la mente del hombre, de nuestra comunidad, de la sociedad, es lo opuesto completamente. Aquí la clave del verso 21 es mostrarnos que para poder vencer el mal necesitamos hacerlo con el bien. Y bueno, si pensamos esto, si lo meditamos un poco, podemos entender que Dios en su perfecta soberanía, en su poder, Él gobierna todas las cosas y Él permite aún que haya pecado, pero no precisamente es el autor del pecado, sino que Él sabe que se necesita usar ese medio, llegar a tal resultado, y ese resultado puede incluir un proceso de tribulación para nuestras vidas. Necesitamos nosotros dar lugar a la ira, dejar las manos de Dios. Dice el Señor aquí mismo que, perdón, aquí el apóstol Pablo, no es el Señor, bueno, la palabra es inspirada, pero dice el apóstol Pablo en el verso 18 que leímos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Es el verso 19, perdónenme, no lo leímos. Verso 19 del mismo capítulo 12, Romanos 12, dice que Dios dijo, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si el Señor dice que Él va a pagar, que la venganza es suya, si sabemos que el pecado es algo natural en nosotros y por ende algo natural en mi vecino, debemos de concluir que en el mundo va a ser común, muy común, enfrentarnos con gente pecadora, al igual que nosotros, pero gente que transgrede la ley de Dios, gente que hace actos de iniquidad, porque el mundo aborrece a nuestro Salvador. El mundo no es amigable para con Cristo. Necesitamos saber que en este mundo vamos a enfrentar aflicción y que, tenlo por seguro, alguien nos va a ofender, alguien va a actuar en nuestra contra. ¿Y cómo vamos a responder? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay otro punto que quise tocar también, que es acerca de cuando hay algo que va más allá todavía. Una iniquidad muy grande en nuestra contra. No espero que esto suceda con ninguno de nosotros, pero existen los casos, existen los crímenes, crímenes fuertes, violaciones, asesinatos, homicidios, cosas malas. Y en nuestro país estamos expuestos a eso. Y el día de mañana, si llegara a acontecer con nosotros, necesitamos estar preparados para esa situación. Y es por eso que vamos a ir al libro de Habacuc. En Habacuc voy a dar un poco de resumen para no entrar en detalle. Encontramos aquí las palabras que él exclama cuando él está siendo rodeado por ejércitos, cuando la ciudad está desolada, hay ruinas. Y es importante leer lo que él dice. Habacuc capítulo 3, verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es bien interesante lo que tenemos aquí, porque ¿qué puede hacer el hombre en un estado de debilidad, de una injusticia grande en nuestras cosas? No debemos nosotros decir, tú tienes que ser fuerte, tú confía en el Señor, porque eso es fácil. Es fácil que yo te diga, ay, no pasa nada, confía en Dios. Pero es difícil, la situación es apremiante. Y afortunadamente aquí en este pasaje no vemos en ningún momento que nos incite la escritura a decir, tú mantén la vista al frente, tú, ¿sabes qué? No llores, compórtate como un hombre, ¿sabes? Tú sonríe a la vida. No encontramos eso. Por el lado opuesto encontramos a un profeta llorando, afligido hasta sus huesos, temblando, su boca temblaba. Y eso no es sinónimo de debilidad. Es algo natural que tenemos que enfrentar. Pero la importancia de aquí es que él comienza a declarar que aun que no haya fruto en las vides, aun que no haya vacas, aun que se haya acabado todo, ¿qué va a hacer él? Va a regocijarse en Dios, aun en sus peores circunstancias. Y con eso te digo yo, la próxima vez que enfrentes una situación en la que comiences a temblar, en que la quijada empiece a temblar, en la que comiences a sentir ira por dentro, rabia, sentimiento, aún quebranto, recuerda a Habacuc. Recuerda que aún que él estaba rodeado, aún que él veía todo eso, él sabía que tenía que confiar en Dios. Tenía que confiar en las promesas de Dios. Y eso es algo que vemos por todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios haciendo remembranza de las cosas buenas que Dios hizo en el pasado. Yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Lo vemos muchas veces. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba recordar aquellas cosas que Dios había hecho buenas en el pasado. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. A pesar de las circunstancias adversas, necesitamos siempre recordar que Dios es poderoso, que Dios está en control, que no hay nada que se le está escapando a Dios de las manos. No es algo que se salió de control. Y con esto llego al último punto. ¿Cuál puede haber sido el mayor acto de maldad que podría cometerse por un hombre? Piensa. ¿Qué es algo que tú dirías, no puedo perdonar eso? Puedo perdonar todo, pero eso no lo puedo perdonar. Y conozco muchas personas que tienen esa mentalidad. Piénsalo. No puedo decirlo. Solo medita en esto. Tú dices, lo peor que pudiera hacerme alguien es esto. Ahora pensémoslo en la historia, en nuestra historia. En la historia del hombre. ¿Qué es lo peor que pudo haber pasado? ¿Cuál es el acto mayor de maldad que puede haberse cometido por los hombres? Y sean pacientes, tengan paciencia, les prometo que vamos a concluir. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, sería un buen candidato para considerarse como el acto de maldad, el peor de todos, perpetrado por los hombres. A la vista del hombre, aclaro. ¿Por qué? Porque la cruz fue un acto de odio, de injusticia, de desprecio, llevado a la máxima expresión. En la cruz, ¿qué vemos? Un objeto de tormento, algo espantoso, espantoso. Cada vez que estudio acerca de la cruz, termino quebrantado. ¿Por qué? Porque había una muestra de sufrimiento, de humillación, de lo peor en ese momento. Y sabemos que no termina esta historia con la cruz, pero vamos a ir paso a paso. Cuando pensamos en la cruz como un instrumento de tortura, de muerte, de castigo,
encontramos que su objetivo era causar la máxima vergüenza y tortura posible. No quiero entrar en detalles porque tenemos niños pequeños, pero sabemos que las víctimas eran azotadas, cargaban con su propio, pues ahora sí que su propio travesaño, ¿no? Propio madero. Eran clavados en las muñecas y en los pies. Y al final las personas morían asfixiadas, desnudos, avergonzados. Y todo eso lo podemos encontrar en los evangelios también. Todo eso padeció nuestro Señor. Y más allá de la cruz como instrumento de los hombres, si pensamos en la parte espiritual, ¿qué nos enseña la Biblia? Que Cristo mismo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vino el Rey de Reyes y Creador del universo, vino en forma de hombre. ¿Y qué hicimos los hombres? Lo humillaron hasta la muerte. Piensa en todo su poder, toda su deidad, todo lo que él era. Dice la Escritura que todo lo que es, lo que fue hecho por él y para él. Imagina que él, estando en condición de hombre, sufrió ese tormento. Hay unas palabras de el pastor Spurgeon, ya tiene tiempo que se fue, pero quiero citar directamente sus palabras aquí. Y esto él lo dice en un sermón hablando de las últimas palabras de Cristo, específicamente de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La vas a Bactani, ¿no? Dice así, cito de él. Aquí fueron eclipsados el ajenjo y la hiel, y cualquier otro tipo de componentes amargos. Aquí pueden mirar ustedes como si contemplaran un profundo abismo, y aunque esfuercen sus ojos y miren hasta que la vista se canse, no pueden percibir el fondo. Es inmedible, insondable, inconcebible. Esta angustia del Salvador por ustedes y por mí no puede medir ni pesar, como tampoco el pecado que la motivó o el amor que la soportó. Estamos listos a adorar a ese Dios que no podemos comprender. Lo que aconteció ese día en la cruz fue algo que marcó no solamente al hombre, sino a toda la creación. Es algo que vamos a ver ahorita en un momento. No podemos considerar como fue algo que no estaba previsto, sino todo lo opuesto. Recordemos que cuando llegaron a apresar a Cristo, Pedro salió a querer asesinar a alguien y le corta una oreja a un soldado, no sé si recuerdan. Y las palabras que Dios le dice ahí, que Jesús le dice, son importantes, porque le dice que si él quisiera, él pudiera pedirle a su padre que le mandara 12 legiones de ángeles que lo protegerían. Y una legión estaba compuesta por bastantes soldados. Estamos hablando de cerca de 72,000 ángeles. Si él lo quisiera, pero no fue así. No fue así. Esta cruz, esta humillación, esta gran exaltación se convirtió, por el opuesto, en una máxima exaltación de victoria. La máxima exaltación de victoria. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es interesantísimo entender cómo el plan divino, el decreto de Dios, todo lo que se destinó desde un principio tiene un fin.
que a la gloria de Dios, que Dios fuera exaltado. Y para poder llegar a ese punto, aconteció un acuerdo que se creó desde antes de la fundación del mundo. Y lo sabemos, un acuerdo entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo, en el que el Hijo dijo, yo voy a poner mi vida por eso. No es algo que fue injusto. Aunque a la vista de los hombres la cruz es el acto más injusto y malvado de todos, a la vista de Dios es un acto puro de amor. ¿Por qué? Porque este plan divino no fue un accidente, no fue un error, no fue sino parte de un plan divino. Dios permitió que todo este acto ocurriese. ¿Para qué? Para un propósito superior. Y dentro de ese propósito, la redención del hombre forma parte. La redención del hombre no es el plan principal. Somos parte de ese plan. El principal plan de Dios es que Él sea glorificado. Y otra cosa, en lugar de ver la crucifixión como un alto acto de maldad, debemos de entenderla como la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. Cristo siendo inocente, Él siendo inocente fue como un cordero al matadero, mudo. Y Él se ofreció voluntariamente para cargar el pecado de todos, nuestros pecados, y podernos dar esa reconciliación con Dios. Y lo mejor de todo es que en esa cruz, a través de esa cruz, Cristo venció el pecado y la muerte. Demostró que su amor, el amor de Dios, es más poderoso que cualquier maldad, que cualquier odio. Y lo mejor es que la vida triunfa sobre la muerte. Entonces, la próxima vez que estemos delante de una maldad, de injusticia, piensa, si Dios pudo tomar la muerte y crucifixión de Cristo y darnos un glorioso resultado, un maravilloso, es el acontecimiento más importante de la humanidad, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué no podrá hacer con ese pequeño problema que tienes? ¿Qué no podrá hacer con esa pequeña dificultad que estamos atravesando? Si aún Él fue capaz de hacer todo esto, ¿qué no será capaz de hacer por nosotros? Meditemos en esto. Meditemos en esto y demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por su cruz. Señor, nos abruma el poder pensar que podemos a veces ser injustos y tratar de cuestionar el por qué hacen las cosas. Perdona nuestras ofensas por pensar que en nuestra mente finita podremos comprender tus designios, tu voluntad. Líbranos, Señor, del mal. Líbranos de las tentaciones. Y prepara nuestro corazón, Señor, para poder contrarrestar ese mal con bien. Oh, Señor, que nosotros pudiéramos estar cerca de ti. Que pudiéramos ver un minuto de tu sufrimiento, Señor. Podríamos entender que lo que nosotros padecemos no es nada en comparación con lo que tú sufriste, Señor. Pero más que todo eso, Señor, te pedimos que podamos comprender la magnitud de tu amor, que podamos entender que no hay nada que se te escape de las manos, ni aún nuestra maldad, ni las transgresiones, ni la iniquidad, Señor, tiene un fin que no pueda ser juzgado. Y tú has de juzgar todos los malos, Señor. Tuya es la venganza. Destruye tus enemigos, Señor, en su tiempo. Que ellos resbalen a tu pie, Señor. Permite que nosotros podamos tener la certeza de que tú gobiernas nuestras vidas y que tú tienes un designio por encima de lo que podemos entender. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bienvenidos a los que están llegando un poco después. Nuestro pastor sigue fuera. Y en esta ocasión tenemos a nuestro pastor, amigo, hermano Mateo, que viene de la iglesia Vida Eterna en Tepic, una iglesia hermana, amigos nuestros. Entonces estamos bien contentos, con mucho gozo de
de tenerles con nosotros, así que vamos a tener un descanso de unos 15 minutos y después volvemos con nuestro culto. Pero aprovechen, por favor, y salúdenlos, háganlos sentir en casa. Muy bien.